lunes laborable del año. ¿Cómo estás, Robert? Desearte un buen año, un excelente periodo para ti. Que sea un buen año. Y la premisa también para ustedes, que sea un buen año. Comencemos esta nueva semana en la cual hay que botar la pereza, porque claro, venimos arrastrando un mes de diciembre del 2025 lleno de festividades, un feriadito por medio, así que botemos la pereza, pongamos buena energía, pongamos aptitud y que este año 2026 sea lleno de eso que tanto buscamos. Que los proyectos y las metas puedan cumplirse, puedan concretarse y que para ustedes y sus familias sean buenos días. Que uno no debe hacer eso. Bueno. Ponga pico y placa. Eso no hay que hacer, ¿eh? Es hora del pico y placa. Regresamos ya a la normalidad. Claro, ya no circula. No sale. Exactamente, ¿no? Hay restricción también vehicular del transporte pesado. Como presidente de Venezuela generó roces, discusiones y enfrentamientos políticos acá en el Ecuador. Esto ocurrió durante el feriado. El presidente de la República, Daniel Noboa, sus ministros y también varios asambleístas mantuvieron pugnas con las principales figuras del correísmo en torno a la posición que debería asumir el Estado ecuatoriano. Cruces en Ex, sobre todo en Ex, se dijeron desde la vela verde, que mucha gente no sabe qué es, hasta la vela amarilla. Álvaro Terán tiene el informe de los cruces del fin de semana en la política de nuestro país. La captura y procesamiento judicial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, generó un fortísimo remesón político en Ecuador durante el feriado. El oficialismo y sus principales figuras celebraron la decisión del gobierno de Donald Trump, mientras que el correísmo rechazó la agresión militar en contra de Venezuela. El enfrentamiento más visible a partir del derrocamiento de Maduro fue el que mantuvo el actual presidente Daniel Noboa con el expresidente Rafael Correa. Noboa golpeó primero al afirmar que a todos los criminales narcochavistas les llegó su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente, escribió el primer mandatario. Inmediatamente Correa respondió su publicación y arremetió contra su gobierno. Recordó la invasión a la Embajada de México, además lamentó la posición oficialista de justificar la agresión a un país soberano como Venezuela. Noboa volvió a la carga. Recordó los vínculos familiares de Correa con el narcotráfico y prometió que su suerte en el futuro será similar a la de Noriega y Maduro. Esta confrontación se extendió a otros sectores de la política. ADN y el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, celebraron la eventual restauración democrática de Venezuela y sacaron a relucir los vínculos entre el correísmo y el régimen chavista. Revolución Ciudadana, sus asambleístas y alcaldes respondieron y afirmaron que la agresión militar violentó los principios del derecho internacional y permitió la injerencia de Estados Unidos en Venezuela para apropiarse de su petróleo. La ministra de Gobierno y el alcalde de Guayaquil también cruzaron señalamientos a través de sus cuentas en X. Natalie Morillo cuestionó el silencio cómplice de Aquiles Álvarez con respecto a la situación en Venezuela. Álvarez respondió que no le interesan los problemas de otros países, sino los de los ecuatorianos. Informó Álvaro Terán. Y es que la crisis política que atraviesa Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro, esto por parte del gobierno de Estados Unidos, genera incertidumbre sobre el futuro judicial de varios políticos ecuatorianos procesados por corrupción y quienes desde hace algunos años se encuentran en ese país venezolano bajo esquemas de asilo y protección. ¿Qué ocurría con su situación legal y migratoria? Vamos a contarles. La crisis política en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro podría cambiar el estatus de asilo y protección del que gozaban varios políticos ecuatorianos procesados por casos de corrupción, quienes desde hace varios años se radican en Caracas. Entre los funcionarios del correísmo asentados en Venezuela figura el exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado, la exministra de Transporte María de los Ángeles Duarte y el exlegislador Ronnie Aliaga, todos con causas penales pendientes en Ecuador. El exsecretario nacional de Comunicación, Fernando Alvarado, huyó de Ecuador hacia Venezuela en 2018 tras ser condenado en segunda instancia por peculado en el caso SECOM. A la par de este proceso, mantiene una causa activa por incumplimiento de medidas cautelares, pues apenas conoció su sentencia, se retiró el grillete electrónico y salió ilegalmente con rumbo a Caracas.
La exministra de Transporte y Obras Públicas del gobierno de Rafael Correa, María de Los Ángeles Duarte, también está en Caracas. La aventura de Duarte inició luego de ser sentenciada en Ecuador por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. Es así que un mes antes de ser notificada con la resolución, se recluyó por 31 meses en la Embajada de Argentina en Quito. En marzo del 2023, la exministra huyó de esa sede diplomática con rumbo a Venezuela, donde fue abrazada por el régimen de Nicolás Maduro. Ronnie Aliaga, el ex asambleísta de Revolución Ciudadana, vinculado en el caso Metástasis y llamado a juicio en el proceso magnicidio FB, también se trasladó a Venezuela tras evadir la justicia ecuatoriana alegando persecución política. La eventual caída del régimen chavista podría terminar con el amparo que estos políticos recibieron, obligándolos a buscar nuevas rutas para eludir los procesos judiciales que enfrentan en Ecuador. Este plan incluye algún intento por ingresar a países con gobiernos afines como México, donde varios colegas suyos residen, entre ellos Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía o Edwin Jarrín. Informó Álvaro Terán. Y el gobierno ecuatoriano, a través del Ministerio del Interior, en coordinación con otras instituciones del Estado, anunció la aplicación de medidas restrictivas para el ingreso al país de ciudadanos venezolanos vinculados al régimen de Nicolás Maduro. Estas prohibiciones están dirigidas a funcionarios públicos, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, empresarios y otras personas asociadas con dicho gobierno. El objetivo es salvaguardar la seguridad nacional y asimismo el Estado ecuatoriano dejó claro que no permitirá el uso indebido de las figuras de asilo y refugio que se rigen por principios y procedimientos establecidos en la normativa nacional e internacional. Y tras el anuncio de Estados Unidos sobre la captura de Nicolás Maduro, líderes latinoamericanos se pronunciaron sobre la situación que atraviesa Venezuela y el posible inicio de un proceso de transición democrática. Veamos. Las reacciones en América Latina se multiplicaron tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la captura de Nicolás Maduro y su salida de Venezuela en una operación militar ejecutada por fuerzas estadounidenses. Mandatarios y gobiernos de la región se pronunciaron sobre el hecho, que ha generado un fuerte impacto político y diplomático. La captura de Nicolás Maduro fue confirmada por el propio Donald Trump, quien afirmó que el presidente venezolano fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa fuera del país, como resultado de una operación militar desarrollada en territorio venezolano. Desde Argentina, el presidente Javier Milei celebró el operativo y expresó públicamente su apoyo a la acción de Estados Unidos. A través de sus redes sociales, el mandatario escribió: "La libertad avanza, viva la libertad", en alusión al desenlace de los hechos en Venezuela. El gobierno del Perú también emitió un pronunciamiento oficial sobre los acontecimientos registrados en la madrugada del sábado en Venezuela. En su comunicado, el Ejecutivo peruano reafirmó su compromiso con el derecho internacional, manifestó su preocupación por la amenaza de la delincuencia organizada transnacional y exhortó una pronta solución política que garantice una transición democrática y el respeto a los derechos humanos. Por su parte, Paraguay, a través de un comunicado, señaló que siempre estará del lado de la libertad y la justicia, dando muestras de solidaridad al pueblo venezolano en este camino hacia la recuperación de su democracia. La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que ha llegado la hora de la libertad para Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro. En un comunicado, Machado señaló que Maduro enfrenta a la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Según la dirigente, la negativa del mandatario a aceptar una salida negociada derivó en que Estados Unidos cumpliera su promesa de hacer valer la ley. Mientras que Edmundo González señaló que son horas decisivas y que están listos para la gran operación de la reconstrucción de la nación venezolana. Los pronunciamientos regionales evidencian la magnitud del impacto político de estos hechos y mantienen la atención internacional centrada en el futuro de Venezuela y en el posible inicio de un proceso de transición democrática. Informó Miguel Ángel Bedoya. En un terreno baldío fue encontrada una bebé con vida tras ser abandonada. ¿En qué sector se encontraba la recién nacida? Se lo contaremos más adelante.
Ese día lunes finalmente se efectuará la comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Esto se lo hace ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Godoy deberá responder las denuncias por aparentes presiones judiciales, esto para beneficiar al narcotráfico y al narcotraficante serbio Sedir Serdán. Los bloques políticos del Legislativo ya tienen una posición con respecto a este presunto caso de corrupción. Álvaro Terán nos da detalles. La hora de la verdad llegó para el presidente de la Judicatura, Mario Godoy. Este lunes, finalmente comparecerá ante el Pleno de la Asamblea Nacional para dar explicaciones sobre el presunto escándalo de corrupción que salpica a su organismo y a su círculo familiar. Desde las 10 horas, el Legislativo escuchará las respuestas de Godoy en torno a la denuncia levantada por el juez Carlos Serrano, quien aseguró ser víctima de coacciones por parte de altos funcionarios de la Judicatura para fallar en favor del narcotraficante serbio Sedir Serdán, condenado a 10 años de prisión por lavado de activos y, curiosamente, defendido por la esposa del presidente de la Judicatura, Dolores Vintimilla. La comparecencia de Godoy se efectuará en medio de un ambiente ampliamente desfavorable para sus intereses, pues todos los bloques políticos han cuestionado su gestión y han solicitado investigaciones urgentes a Fiscalía. ADN, por ejemplo, se allanó a la posición del presidente Daniel Noboa, quien la semana pasada pidió al presidente de la Judicatura dar un paso al costado. Y nosotros coincidimos con ello. Como recomendación que el presidente del Consejo de la Judicatura comparezca a la Asamblea Nacional y posterior a ello renuncie para que pueda defenderse de las acusaciones que pesan en su contra. Revolución Ciudadana también pide la cabeza de Godoy e impulsa el juicio político en su contra por un presunto incumplimiento de funciones. Que han conmocionado incluso al país por estas alertas que podrían existir tentáculos del narcotráfico dentro del Consejo de la Judicatura. Bloques de minoría como el Partido Social Cristiano, Pachacutic e Independientes coinciden en la necesidad de expulsar a Godoy de la Judicatura e impulsar una depuración urgente del sistema judicial. El hecho de que haya pruebas o indicios de que se está influyendo a través del poder del Consejo de la Judicatura a jueces para tomar decisiones, eso ya le daña la imagen completamente a quien preside la función judicial. Apenas estalló el escándalo en la Judicatura, Mario Godoy afirmó que las denuncias no le quitan el sueño y que este lunes sacudirá el avispero con la información que presente ante los 151 legisladores. Informó Álvaro Terán. La Asamblea Nacional finalizó el periodo de vacancia y arrancó el 2026 con una extensa lista de pendientes que abarca proyectos de ley, procesos de fiscalización y enmiendas constitucionales. ¿Cuáles son las prioridades del legislativo para este nuevo año? Álvaro Terán nos trae el informe. La Asamblea Nacional arrancó el 2026 con más pendientes de los que quisieran los ecuatorianos. En 7 meses de gestión se aprobaron 19 proyectos de ley, de los cuales 3 fueron declarados inconstitucionales por la Corte y 6 vetados totalmente por el Ejecutivo. Esto significa que de los 50 proyectos ofrecidos por el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, para el periodo 2025-2027, solo se encuentran vigentes 10 leyes, es decir, apenas se ha cumplido con el 20% de la agenda legislativa. Para el mes de enero quedó pendiente retomar el segundo debate de las reformas laborales con las que ADN y sus aliados pretenden revivir varios artículos de la extinta Ley de Integridad Pública. Entre ellos, por ejemplo, la creación de un sistema de evaluación a funcionarios públicos, así como la eliminación de la estabilidad de los trabajadores con nombramientos provisionales. Pensamos que la bancada que ha propuesto, el asambleísta que ha propuesto estas reformas lo está haciendo de la manera más adecuada. Nosotros confiamos que esto mejorará la situación laboral, especialmente del servicio público en el país. No se pueden establecer artículos que han sido declarados inconstitucionales, incorporarlos dentro de otro proyecto de ley. También se retomará en primer debate la ley de repetición desempolvada hace algunas semanas por el oficialismo y tramitada por la Comisión de Justicia. Este proyecto prevé regular los mecanismos para garantizar la devolución al erario público de los recursos pagados por el Estado a privados por acciones dolosas u omisiones de agentes estatales.
Dentro de un proceso judicial también, la persona o personas que hayan sido partícipes o que hayan generado acciones que conlleven a tener estas multas internacionales, en este caso, puedan pagar con sus propios bienes o con su propio peculio. Entre las prioridades para el inicio de este año figura el primer debate de la Ley de Apoyo Complementario de Fuerzas Armadas a Policía Nacional. Esta normativa, tramitada por la Comisión de Seguridad, prevé crear un marco legal para que la fuerza pública enfrente con mayores capacidades a los grupos de delincuencia organizada. En materia de fiscalización, se espera tramitar los juicios políticos en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y 5 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Las solicitudes de fiscalización fueron presentadas por Revolución Ciudadana y esperan por la calificación del Consejo de Administración Legislativa. Y ahora quedará en la cancha del oficialismo porque son ellos los que dominan en la Asamblea Nacional con su mayoría. Que tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para cumplir aquella misión constitucional que tenemos, que es de fiscalizar. Informó Álvaro Terán. Vamos con Javier, que está a esta hora en el sector de la Ruta Viva. Justamente vamos a mirar junto a Javier el operativo que se ejecuta por parte del EMT. Ahí vemos algunos camiones. Mi querido Javi y el más querido Don Topo de la televisión, siempre presto para saber en la parte comunitaria cómo está la ciudad. Será interesante ver lo que dicen los transportistas referente a esta restricción que ya comienza a ser efectiva en los primeros días del año. Javi, adelante. Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Robert, nosotros nos encontramos aquí en este sector de la Ruta Viva, en el kilómetro 1, aproximadamente desde las 5:30 de la mañana. Nosotros habíamos llegado y ya el personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito se encontraba en este sitio, listos para a las 6 en punto arrancar con este operativo de restricción vehicular para vehículos pesados precisamente. ¿Cuál es la novedad que tenemos nosotros hasta este momento? En este sitio al menos, es que ningún conductor de vehículo pesado ha sido sancionado. Vehículo que ha sido, digamos, orillado por las personas de la Agencia Metropolitana de Tránsito, se ha solicitado sus documentos y absolutamente todo el que ha pasado por este lado, vehículo pesado, ha tenido su salvoconducto. Agente, muy buenos días. Bueno, les comentaba a los amigos televidentes que una de las novedades es que no tenemos sancionados, al menos en este kilómetro 1 de la Ruta Viva. De pronto se conoce si en otro sector, en otro punto de los controles, existe alguna persona que ha sido sancionada ya. Muy buenos días con la ciudadanía. Sí, efectivamente, sí tenemos conductores que han incurrido en esta restricción de vehículos pesados. Aquí al momento ya se generó una boleta de citación. La mayoría de conductores han presentado los salvoconductos. En el sector del Troje ya se han evidenciado contravenciones por parte de los conductores de transporte pesado, así como en el sector de la Panamericana y Simón Bolívar y en la Nogales de igual manera. ¿Es menor a de los otros días o sigue manteniendo, digamos, la misma estadística? Hasta el momento estamos evidenciando que está siendo más bajo el reporte de contravenciones que tuvimos registradas los 4 días anteriores, donde pudimos obtener 161 citaciones y donde se registraron aproximadamente 403 vehículos. Más de 200 vehículos están dentro de las excepciones y han presentado salvoconductos. Sin embargo, hay que mencionar a la ciudadanía que el objetivo de este control de restricción en la avenida Simón Bolívar y Ruta Viva es también poder reducir los siniestros de tránsito, evitar siniestros con pérdidas humanas y también crear esa conciencia, esa socialización con los conductores del respeto a las normas de tránsito y que ellos también en su circulación puedan ir por el carril derecho como corresponde para evitar este tipo de siniestros, ya que muchas veces van por carriles que no corresponden. Agente, yo he tenido la oportunidad de entrevistarle el fin de semana y conversábamos que precisamente por el tema del feriado no se podía evidenciar tanto el tema con el tráfico vehicular, los vehículos pesados. Se ha reducido, digamos, el tema de la carga vehicular sin estos vehículos pesados en este horario. Los accidentes son menores, digamos, la gente conduce con mayor precaución. Bueno, evidenciamos, como bien lo indicó en este fin de semana que tuvimos en el feriado,
Había gente que desconocía porque pensaba que el sábado y domingos y feriados no existía este control. Sin embargo, pudimos socializar e informarles en estos operativos que la restricción se mantiene de domingo a domingo, en los feriados y sábado y domingo. Y obviamente ya normalizándose el día de hoy las actividades, pues sí hemos evidenciado que ya no hay tanta presencia de vehículos de transporte pesado. Sin embargo, hay que verificar qué pasa al final del control, que es 10 de la mañana, para decir si hubo menos o más. Lo que hemos evidenciado hasta el momento es que varios conductores de transporte han presentado salvoconducto y pues otros han evitado salir en esta franja de restricción vehicular. Muy bien, gente, muchísimas gracias. Amigos televidentes, es las novedades que nosotros les tenemos al momento desde acá, desde el kilómetro 1 de la Ruta Viva. Ustedes han observado, hay 1 o 2 camiones que precisamente entran a los controles, pero tienen salvoconducto. Nos ha contado la gente que tenemos una persona sancionada en este punto. En otros puntos también existen algunas personas sancionadas. Bueno, es lo que tenemos en información. Ahora vamos a un corte comercial y luego retornamos con más información. Buenos días. 34 en la mañana, es día lunes, estamos comenzando la primera semana laborable y como de costumbre, estos primeros días muchos quiteños amanecen temprano para pagar el impuesto predial. Elis Morán nos va a dar a conocer detalles. Hay ciudadanos, sobre todo los ciudadanos un poco mayores de 60 años, 65 años, que tienen la costumbre de hacer cola. Elis, buenos días. Para ellos es una costumbre, ¿no? Ahora con los medios modernos, con la integración digital, lo hace desde casa, hasta desde el smartphone lo puede hacer. Pero ellos prefieren levantarse e ir a hacer cola para pagar primerito, como buenos ciudadanos, el impuesto predial. Así que, Elis, cuéntanos un poquito. ¿Qué tal, Robert? Amigos en casa, muy buenos días. Sí, precisamente nosotros estamos acá en los exteriores del Centro Comercial La Manzana. Esto acá en la calle Bolívar, entre García Moreno y Venezuela. Como tú mencionabas precisamente, esta es la fila que hay ya de varias personas, quiteños, que madrugan para poder hacer el pago del impuesto predial, que ya inició desde este 1 de enero del 2026 y el municipio de Quito ya inicia con este cobro junto con la aplicación de una importante reforma a la contribución especial por mejoras que están orientadas a beneficiar a la ciudadanía. Si bien es cierto, un pago que se puede hacer también a través de canales virtuales, páginas virtuales, pero ellos prefieren venir, darse el tiempo, madrugar y pagar acá presencialmente. Madre, ¿usted desde qué hora tiene acá? ¿Está haciendo la fila? Si bien es cierto, todavía no abren las ventanillas, pero está esperando. Mañana estoy aquí. Pero aquí no abren todavía la puerta, deberían de darnos un servicio mejor al pueblo. ¿Desde qué hora tiene? Desde las 6:30. Desde las 6:30, pero hay que tener un poquito de paciencia, hay que esperar, ya falta poquito para que abran acá la ventanilla y puedan ingresar. Usted es la primera que está en la fila. ¿Qué hora llegó? Si mi estimada llegó allá 6:30, ¿no? No. ¿Está entonces aquí acompañando? No, vengo por otra situación. Ah, listo, vine por otra situación, pero miren, acá de a poco ya la gente se sigue sumando, haciendo la fila también para realizar el pago del impuesto. Durante los primeros 15 días de enero tendrán un descuento del 10%. Es importante también acceder a este descuento que de cierta forma ayuda, ¿no? Sí, mucho nos ayuda. Usted acostumbra a venir acá todos los años tempranito a hacer la fila, ya es una costumbre, ¿no? Es primera vez que vengo a este sitio, porque me voy allá por el municipio y ahí en el banco que es en la esquina y he pagado. ¿Ya? ¿Ahora primer año que viene acá? Sí, primer año. Listo, el primer año que viene acá hay que aprovechar también ese descuento del 10% que inicia quienes paguen desde enero y va disminuyendo hasta el mes de junio. Nosotros más adelante les estaremos ampliando esta información. De a poco sigue llegando la gente a hacer fila. Si bien es cierto, hay hasta ahora unas 15, 20 personas que están a la espera de que ya se abra la ventanilla para que puedan ellos realizar este pago bastante puntual. Han madrugado, están acá esperando y haciendo la fila. Esta es la información que nosotros podemos brindar cuando son 7:37 de la mañana. Pero ustedes tienen más. Buenos días. Ailis, un abrazo. La gran mayoría son adultos, sobre los 60, 65 años de edad, en la cual tienen la costumbre
es una costumbrera de ir al municipio tempranamente para hacer los pagos del impuesto predial, pero lo más conveniente, lo más tranquilo y cómodo es que lo haga a través de medios digitales, hágalo a través de su computadora, entre pues al municipio de Quito, ponga pagos y de esa manera se debe evitar lo que la señora tan molesta estaba. Deben mejorar, me tienen parado. En vez de que esté parado, vaya a la computadora y usted tranquilamente lo puede hacer desde la comodidad de su casa. Si no lo puede hacer, puede asistir y también le pueden ayudar evidentemente con esto. Pero así comienza la ciudad a moverse con los impuestos prediales. Cambiamos de tema, más trámites por realizar. El año inicia con la puesta en marcha de cambios desde el Servicio de Rentas Internas SRI, que tiene que ver con la facturación electrónica en relación a los plazos que estos deben cumplir los contribuyentes sobre las facturas o los comprobantes de venta de retención. Desde este 1 de enero, el Servicio de Rentas Internas de SRI elimina el plazo de 4 días que existía para transmitir la facturación o comprobantes de venta, de retención y documentos complementarios relacionados a la facturación electrónica. ¿Cuál es el cambio sustancial? El primero es que ahora, apenas se produzca el acto económico, se lo tiene que transmitir a la administración tributaria. Es decir, una vez que uno adquiere un bien, un producto. Esto responde a la resolución emitida por el SRI en junio del 2025, que dio paso a la reforma en julio del mismo año. Con esto, ¿qué ventajas se genera para la administración? Un mejor control, porque evidentemente al tener ya los comprobantes que se transmiten de forma inmediata y de forma célere, es mejor para la administración para que pueda justamente tener la información en ese momento, que reducir la brecha de posibles casos de evasión que se podrían generar. Mateo Bravo, experto en tributación, descarta que el cambio signifique mayor trabajo al contribuyente. Lo único que sí debió haberse hecho es ponerse al día con el sistema de facturación. Existió un tiempo considerable para que todos los contribuyentes que empleen algún tipo de software, etcétera, programa como tal de facturación, lo acoplen para que se pueda transmitir en ese momento. Ahora, por ejemplo, con el facturador propio del Servicio de Rentas Internas, cuando uno emite la factura, en ese mismo momento se transmite a la administración. Entonces no existe una carga adicional. Es parte de la modernización de la entidad de control tributario, informó Héctor Romero. Vamos a retornar. El presidente de la República, Daniel Noboa, emitió el decreto ejecutivo número 272 con el que establece una tarifa diferenciada del impuesto de salida de divisas para determinados sectores productivos. Le contamos esta información en detalle al retornar. El presidente de la República, Daniel Noboa, emitió el decreto ejecutivo 272 con el que establece una tarifa diferenciada del impuesto a la salida de divisas para determinados sectores productivos, medida que dice que entra ya en vigencia a partir de este enero del 2026. Mediante el decreto ejecutivo 272, el presidente Daniel Noboa dispuso la aplicación de una tarifa diferenciada del impuesto a la salida de divisas para subpartidas arancelarias vinculadas a sectores productivos estratégicos. Según el documento, la tarifa del ISD será del 2.5% para las subpartidas correspondientes a sectores productivos y del 0% para el sector farmacéutico, y entró en vigencia desde el mes de enero del 2026. El decreto encarga al Ministerio de Economía y Finanzas la determinación del espacio fiscal máximo para la aplicación de este beneficio durante el 2026, considerando criterios de sostenibilidad de las finanzas públicas y de la balanza de pagos. Asimismo, se establece un mecanismo de seguimiento y control. El Ministerio de Producción, el Servicio de Rentas Internas y el Servicio Nacional de Aduanas deberán emitir informes trimestrales al Ministerio de Economía sobre la ejecución y utilización del techo fiscal definido. En caso de identificarse riesgos, el Ministerio de Economía deberá comunicar oportunamente a las entidades competentes para la adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento del decreto. Informó Álvaro Terán.
Con pagos superiores a los 150 millones de dólares, el IES busca asegurar atención médica para sus afiliados, jubilados y demás beneficiarios en todo el país. Prestadores externos de Guayas y Pichincha destacaron apertura al diálogo de la institución, 3 pagos realizados en diciembre de 2025. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social informó que en diciembre de 2025 priorizó el pago de más de 150 millones de dólares a más de 300 prestadores externos de servicio de salud como parte de las acciones para garantizar la continuidad de la atención a afiliados, jubilados y beneficiarios en todo el país. Los recursos cancelados corresponden a prestaciones brindadas entre los años 2013 y 2025 y se enmarcan en un proceso que el instituto prevé sostener de manera mensual con el objetivo de ordenar la deuda institucional y fortalecer el sistema de salud. Para la ejecución de estos pagos, el IES aplica un procedimiento técnico que contempla varias etapas. Primero se realiza la recepción y revisión de la documentación presentada por los prestadores externos. Luego se desarrolla el control técnico médico para verificar la pertinencia de los procedimientos aplicados a los pacientes. Y finalmente se efectúa el control tarifario y la respectiva liquidación. La institución anunció además que desde enero de este año se llevarán a cabo reuniones periódicas con los prestadores externos orientadas a mejorar y optimizar los mecanismos de pago en concordancia con los lineamientos del gobierno y bajo criterios de transparencia y responsabilidad. Desde los prestadores externos de segundo nivel de las provincias de Guayas y Pichincha, se destacó la apertura al diálogo mostrada por las autoridades del IES y la atención a las inquietudes del sector. También resaltaron la gestión del presidente del Consejo Directivo del IES, del subdirector general y de su equipo de asesores. Finalmente, los representantes del sector expresaron su expectativa de mantener en este nuevo año un trabajo coordinado con las instancias técnicas del instituto en beneficio de los afiliados y jubilados y en apoyo al fortalecimiento del sistema de salud del país. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y es que cada 5 de enero se celebra el Día del Periodista Ecuatoriano, esta noble labor que se ha complicado durante estos últimos años. Meche, así que feliz día para ti. Feliz día también, Robert, por toda tu trayectoria, llegando a ser así el 2025, el año en el que más agresiones a los comunicadores se registraron. Sin embargo, el compromiso siempre será emitir información verificada de una manera ética, transparente e inmediata. Y contra todo pronóstico, ahí estamos, luchando hasta con lo que uno no se puede imaginar, que es la IA, la inteligencia artificial. Veamos. Cada 5 de enero en Ecuador se celebra el Día del Periodista Ecuatoriano. Pero más que conmemorar la fundación del primer periódico del país, Primicias de la Cultura de Quito, que fue publicado en 1792 y fundado por Eugenio de Santa Cruz y Espejo, es un día para rendir homenaje a la ardua labor de cada uno de los trabajadores de la comunicación, quienes incluso arriesgan su vida para cumplir su oficio de informar de manera veraz e inmediata. El ejercicio del periodismo en el Ecuador se ha vuelto complejo en vista de que vivimos en medio de un conflicto armado interno, una guerra contra los grupos delincuenciales organizados que son transnacionales, el narcotráfico, la minería ilegal y también la narcopolítica. Las estadísticas señalan que en el año 2025 se registró la mayor cantidad de agresiones contra los periodistas, contabilizándose un total de 230, 68 casos más en comparación al año 2024, lo que significa que la violencia contra los comunicadores se incrementó un 29.57%. Y dentro de esas estadísticas están las agresiones que recibieron nuestros equipos periodísticos durante el paro indígena de octubre de 2025. Entre marzo y noviembre del 2025 también se registraron los crímenes de 5 periodistas en Esmeraldas, Guayaquil, Manta y Salitre, lo que evidencia un deterioro muy preocupante de la seguridad para quienes ejercen esta importante labor. No hay que dejar de lado los avances tecnológicos que generan inmediatez en la transmisión de la información. Es una responsabilidad tremendamente grande en estos momentos y lo único que se necesita es ser transparente, objetivo y profesional al momento de contarlas. Sin embargo, un buen periodista siempre publica información verificada. Debemos cuidar la credibilidad que debemos ejercer al llevar una información al público. Le ha ganado mucho su prestigio, su manera de informar la verdad, tener información contrastada de una fuente oficial.
Es por eso que la labor del periodista involucra un proceso ético y profesional de los contenidos. Podrán cambiar las dinámicas tecnológicas, lo que no va a cambiar es el know-how, el conocimiento, la experiencia y la responsabilidad de un comunicador para llevar a cabo de manera seria y responsable una información que debiera ser valiosa para una comunidad. Por eso, en el Día del Periodista Ecuatoriano es adecuado reconocer el importante y complicado trabajo de los comunicadores para llegar con la información adecuada a la ciudadanía. Informó Sara Naranjo. Un delincuente intentaría darse a la fuga. Esto dio inicio a una persecución policial. ¿En qué terminó la operación? Se lo contaremos más adelante. 7 de la mañana con 51 minutos. Ahora les contamos la historia de 5 mujeres embarazadas que se alistaban para celebrar el fin de año con sus familias, pero sus bebés nacieron en las últimas horas del 31 de diciembre del 2025, recibiendo el 2026 con sus hijos en brazos. Ahora es madre de un niño que no quiso esperar a nacer en el 2026. Tatiana Salinas acudió al Hospital Luis Vernaza de Guayaquil con el propósito de realizarse un control médico, pero los doctores le explicaron que debían realizarle una cesárea. Por ello, recibió el año en esta casa asistencial. Yo tenía pues los planes de venir a la consulta y después salir a buscar mi año viejo o algo así para hacer ya en la noche la cena. Pero ya me quedé ingresada nomás. Ya me agarró por sorpresa de que ya estaba en trabajo de parto. No quiso esperarse hasta mediados de enero, que era que iban a hacer. Su primogénito ya tiene nombre. Gerard Josué. ¿Por qué Gerard Josué? Por el actor Gerard Butler. Y Josué, pues porque es un nombre bíblico bonito. Solita las lágrimas se me salieron cuando lo escuché llorar. La doctora rural Midey Rodríguez vivió una experiencia similar. Ella dio a luz a una niña. Sorpresa, porque venía para una consulta y bueno, también tuve una complicación que me dio como una picazón en manos y pies, que se la conoce como colestasis del embarazo, y entonces ya nos tuvo que salir. El nombre de esta preciosura es Adela. En honor a mi mamá, que mi mamá siempre ha sido una mujer con carácter fuerte, dócil, confianza, inspira confianza, y quiero que justamente esas actitudes las tenga mi hija. Horas antes de llegar al 2026 se registraron otros nacimientos, como el caso de una mujer que no alcanzó a entrar al hospital. Llegando al hospital nació el bebé en el vehículo, en el taxi específicamente, ¿no? La señora había tenido síntomas ya en su casa, había tenido una ruptura de membranas. Se desconoce por qué el motivo no vinieron enseguida, pero prácticamente ya cuando vinieron el taxi se parquea aquí afuera y sale el niñito y el personal médico estuvo atento ahí, ¿no? Aquí lo que se fue a coger al bebé, el área de neonatología, de pediatría recibió al niño y nosotros como ginecólogos procedemos a hacer el alumbramiento, o sea, la extracción de placenta y todo en orden. Solo en esta casa asistencial durante el 2025 se dieron más de 400 alumbramientos. A diferencia de una década atrás, las mujeres ahora buscan convertirse en madres después de los 20. Las mujeres tratan de conservarse un poco más, tal vez porque trabajan, y ya vemos que hay primigestas que comienzan a tener su niñito a los 30 años de edad, cuando antes era a temprana edad que se veía más eso. Informó Maite Morán. Una bebé recién nacida fue encontrada con vida tras ser abandonada en un terreno baldío del sector de Perla Quiteña, al oriente de Quito. Los vecinos alertaron a las autoridades, que trasladaron a la menor a una casa de salud y gestionan las investigaciones respectivas para dar con el paradero de sus familiares. A las 3 de la madrugada, cuando las calles estaban vacías y el silencio cubría la ciudad, alguien dejó en un terreno baldío un pequeño bulto envuelto en una toalla vieja. Dentro, un recién nacido, desnudo y completamente indefenso. No hubo llanto que alertara a los vecinos, tampoco una nota, un nombre o una explicación. Únicamente la oscuridad y una decisión que pudo costarle la vida. Pasaron varias horas hasta que cerca de las 10 de la mañana los moradores del sector Perla Quiteña en el oriente de Quito descubrieron al bebé y dieron aviso a las autoridades.
que una de las moradores del sector en este terreno baldío había estado cruzando por ese sector y a unos 2-3 metros del lugar donde que estaba la toalla puede visualizar un infante recién nacido totalmente desnudo, sin ningún tipo de vestimenta, y se da cuenta que era un recién nacido que inclusive se encontraba todavía con el cordón umbilical. De inmediato, las unidades de la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para brindarle auxilio y trasladarlo a una casa de salud. La menor permanece bajo observación médica mientras se activan los protocolos de protección infantil. Paralelamente, las autoridades ya iniciaron un proceso investigativo para identificar a la madre o a los responsables del abandono. Las instituciones encargadas hacen un llamado urgente a la ciudadanía para evitar que hechos como este se repitan y recordaron que existen alternativas legales, así como apoyo institucional para quienes no pueden hacerse cargo de un recién nacido. A las señoritas, muchas de las veces también menores de edad que de pronto de una u otra circunstancias de pronto están embarazadas o tienen este tipo de circunstancias, lo propio pedir ayuda. Existe el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el tema de también el Ministerio de Salud en el tema de acompañamiento, y lo propio las instituciones de socorro inmediato o instituciones de ayuda social, psicológica y todo, para hacer el acompañamiento de estas personas que tienen este tipo de problemática, ¿no? Según el Código Orgánico Integral Penal, abandonar a un menor es un delito que puede ser sancionado con hasta 3 años de cárcel. Si no se logra ubicar a un familiar, la bebé será trasladada a un centro especializado donde reciba atención y cuidados, mientras su historia comienza lejos del lugar donde fue dejada, informó María Mercedes.